Hola, ¿qué tal? Soy Scarlett Mellado y seguimos aquí en su programa Impulsando el Derecho. Esta es su sección por los derechos humanos y hoy les hablaré sobre el tema los principales derechos de las personas con discapacidad. Les pregunto, ¿cuántas veces no hemos sido respetados esos lugares que son asignados para las personas discapacitadas o la lamentable discriminación que sufren en su día a día? Ciertamente son las acciones cotidianas las que nos definen y únicamente cuando asumamos como sociedad que las personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas como los demás, con las mismas responsabilidades y derechos, solo así habremos dado un paso fuerte para su integración. Y todo radica en nuestra voluntad y capacidad para cambiar las políticas públicas, combatir y eliminar la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad. Para llevarlo a cabo debemos de ser conscientes de que el respeto, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un indicador del grado de progreso de una sociedad. Por ello, y de conformidad a la publicación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los principales derechos de las personas con discapacidad, en su tercera edición, con fecha del 2018, analizaremos lo que nos relata. De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente un 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso E de su preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Y existe alguna convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad? Sí, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la resolución A/61/106 el 13 de diciembre de 2006. Este ordenamiento es el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y también firmado con mayor celeridad en la historia de Organización de las Naciones Unidas. Durante las negociaciones para su elaboración participaron activamente gobiernos de distintos países, organismos internacionales y de derechos y organizaciones para y por las personas con discapacidad, lo que le dio una visión amplia e integral acerca de los derechos humanos de estas personas. Su propósito, contenido en el artículo 1, es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Tras ser Ecuador el 20º país en ratificarla el 3 de abril del 2008, esta convención entró en vigor el 3 de mayo del mismo año, convirtiéndose en el instrumento rector para involucrar a las personas con discapacidad en el diseño de acciones, planes y políticas públicas para los países designatarios del mismo. Este tratado internacional en materia de derechos humanos resulta paradigmático porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas específicas que los estados deben implementar de manera transversal y progresiva. ¿Qué obligaciones tienen los estados que adopten esta convención? Los estados partes adquieren la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de estos derechos civiles, económicos y sociales para las personas con discapacidad, mediante los ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles y, en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos con el marco de la cooperación internacional. Y bueno, ¿qué compromiso tiene México con relación a esta convención? El Estado mexicano firmó la convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios de derecho en ella contenidos. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 10 de junio de 2011, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adquiere observancia obligatoria por las autoridades en distintos ámbitos y órdenes de gobierno. Por ello, los estados no pueden, bajo pretexto la aplicación de su derecho interno, vulnerar los derechos contenidos en la Convención en virtud de que su jerarquía es superior a la de las leyes federales y locales. Respetemos sus derechos y recordemos que la peor discapacidad es no darse cuenta que todos somos iguales. Por ello, la importancia de reconocer su plena autonomía como seres humanos. Es hasta aquí la sección por los derechos humanos. Soy Scarlett Mellado y los invito a que se queden con nosotros porque aún tenemos más de Impulsando el Derecho. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro siguiente invitado que ya se encuentra en el estudio. Regresamos. Proyectateradio.com